Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Me alegro de saludarte, ni que sea telemáticamente. ¿Qué tal? Buenos días. Telemáticamente, bueno, después de las declaraciones de Montero nunca sabremos lo que es telemáticamente, pero todo normal. Enrique Cocero es un buen amigo mío, es consultor político, fundador de la agencia 750 Strategy y bueno, una persona con la que coincidimos en varios foros y que me ayudó muchísimo en la confección del libro hace un par de años de la comunicación en la era Trump. Tú formas parte de ese libro y me gustaría un poco centrar esta charla sobre elecciones americanas, el Trump, la gestión de su crisis con el coronavirus, etcétera, etcétera. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta crisis desde un punto de vista personal? Pues de alguna manera lo estoy viviendo preocupado porque, bueno, en muchos casos he trabajado en ciertas campañas comparando datos y buscando segmentación de votantes, etcétera, etcétera, con lo cual las tablas, los análisis, las gráficas y la estadística no me resultan extraños y me preocupan las comparaciones. Es decir, estoy viendo cómo nosotros estamos cogiendo una curva superior a la de Italia. Nuestra curva está yendo por fuera de la de Italia. Estados Unidos está yendo por fuera de las dos curvas. Y luego veo casos como el de Japón y el de Corea, que además esta mañana estaba un poco, ¿cómo decirlo? No alucinando, pero me parecía muy curioso el hecho de que saltara una noticia que decía Japón ha tenido 50 contagios en un día. Y lo daban como una noticia de, Dios mío, 50 contagios en un día. Y decir, ¡pum! ¿Quién los pillará? ¿Sabes? Sé que el pensamiento no es muy iluminado, el quién los pillará, pero sí que es verdad que las comparativas no puedes evitar hacerlas. Y ver cómo Corea ha aplanado su curva o ver cómo Japón ni siquiera le ha levantado el suelo y ver qué es lo que está pasando en el resto en el mundo y viendo las comparativas de los países, la verdad es que me tiene bastante preocupado. Sí, este análisis de datos, como explicas, es algo fundamental en tu trabajo, lo ha sido en los últimos años. Y como dices, la interpretación de las curvas, la interpretación de los datos, ¿se están haciendo de forma correcta en España? El problema con los datos, o sea, mi problema con las curvas y mi problema con los datos de la interpretación que se están haciendo en España es que ni siquiera tenemos la certeza de que los datos sean los correctos. Es decir, que el sistema de Corea o el sistema de Japón lo que hacía era hacer test masivos, ver quién daba positivo, ver quién daba negativo, interrogar a los que daban positivo y extender las pruebas a aquellas personas que pudieran estar en riesgo por contacto con algún contagiado. Y bueno, a fin de cuentas, pruebas son datos y van acumulando. Esto es como la parte más bonita de los datos para mí siempre fue el análisis así de romántico soy, el análisis del béisbol, todo aquello que hacían en su momento Nate Silver, etcétera, etcétera, basados en los estudios primeros de Bill James, y al final uno acaba dándose cuenta que en el béisbol salir a batear ya es un punto más en una tabla. Pegarle a la bola es un punto más en una tabla, que te hayan eliminado tal. Entonces, todos son estadísticas que se van acumulando y esta gente ha estado haciendo pruebas como para tener estadísticas fiables en esa acumulación. Aquí no tenemos esa capacidad. La parte divertida, que siempre lo he dicho, con el tema de cuando yo he estado trabajando en Estados Unidos con datos, la Secretaría de Estado te lo daba todo. Daba el censo de votantes, el nombre de los votantes, el número de teléfono, dónde vivían. Era una forma muy fácil de hacer la segmentación de votantes o por lo menos tener un primer mapa. Aquí la cosa es más divertida porque como hay mucha protección hacia el votante, los modelos que tienes que generar para intentar entender dónde están tus votantes o a la gente a la que quieres llegar es bastante más interesante. Tienes que meter más matemática y eso es mucho más divertido. Aquí no quiero decir que sea divertido, sí que es verdad que con los datos que tenemos te tienes que generar un modelo que te pueda explicar realmente dónde estamos y aún así, como no sabes por dónde están sesgados los datos, porque en unas elecciones sí más o menos sabes qué es lo que te está faltando y cómo complementarlo, aquí no tenemos esa certeza. La interpretación de los datos me parece
no quiero decir que sea puro entretenimiento, pero en ciertas ocasiones a veces los estás mirando y dices, es un brindis al sol. Puede ser esto, puede no serlo. Mi base puede ser sólida y mi modelo puede ser sólido, o en algún momento la base, si no es sólida, mi modelo realmente no está reflejando lo que pueda estar ocurriendo. El otro día en un brillante artículo en Expansión explicabas la confrontación entre la comunicación, algo que es muy importante, pero sobre todo con la sensación, ¿no? Con el concepto. La percepción, sí. La percepción, correcto, no me salía la palabra. Entre comunicación y percepción. ¿Cómo se puede incidir en que la comunicación sea más fuerte que las percepciones? Debería ser así, en principio. En principio, a ver, la cuestión en realidad es que la comunicación, al final la comunicación es todo el bloque que tú entregas y la percepción es con lo que se va la persona a la que has comunicado. Ahora mismo lo que yo veo que estamos haciendo es directamente entregar la percepción, o lo que se está haciendo desde las comunicaciones políticas, me da igual el partido, te lo digo de verdad. El otro día estuve viendo el pleno del Congreso y no vi diferencia en ese sentido. Pero la entrega, lo que tú estás haciendo ahora mismo, lo que se está haciendo ahora mismo es entregar directamente la percepción. Es decir, quédate con este mensaje muy corto, muy esloganizado, muy concreto y olvídate de todo lo demás. Cuando en realidad lo primero que tienes que hacer, y sobre todo si eres el gobierno, es comunicar con la suficiente claridad como para que la primera percepción que se lleve sea de confianza. Si no estás haciendo eso, si lo que estás haciendo son eslóganes, directamente lo que estás diciendo es, por poner un símil, si esto es una comida de 2 platos suficientemente equilibrada y suficientemente buena para tu salud, tómate esta píldora. Porque no vas a necesitar nada más que... Yo he conseguido sintetizar en esta píldora todo lo que tú necesitas como alimento. Cuando evidentemente sabemos, primero, que las comidas son mucho más disfrutonas, segundo, que son mucho más sanas y tercero, que no son sintéticas. Es decir, a ti te están dando una píldora y esa píldora es un elemento sintetizado. Cuando tú realmente lo que quieres es sentarte a una mesa, lo que necesitas es sentarte a una mesa con 2 platos y alimentarte de la forma más equilibrada posible. Pues saliéndome ya del símil, yo creo que lo que está ocurriendo es no se está comunicando con la suficiente claridad, se están dando píldoras de percepción cuando en realidad, y nunca vas a poder escapar de una sensación de hecho bastante maniquea de me están mintiendo, me están diciendo la verdad. No hace falta más que mirar a Twitter y ver cualquier diálogo que se esté poniendo debajo de cualquier comunicado de Ábalos, del PSOE, de no sé quién, y cómo los votantes socialistas están yendo a dolor a apoyar al Partido Socialista y los otros están sacando, y cada uno está sacando sus argumentos de por qué me están mintiendo, por qué me están diciendo la verdad. Entonces, mi preocupación es esa, mi preocupación es que nunca puedes desligar la comunicación de la percepción. Como he dicho al principio, la comunicación es el bloque y la percepción es lo que te llevas. Pero si lo que directamente estás lanzando es lo que te tienes que llevar, no estás comunicando, estás esloganizando, por decirlo de alguna manera. Aquí, por tanto, se mezclan 2 cosas. Una, la terrible esloganización de la política, es decir, de claims, de frases muy hechas, y después la falta de confianza o la falta de una claridad clara, de un mensaje claro, mejor dicho, en cuanto a la comunicación política. Sí, y además yo no estoy en contra de la desorganización, ¿eh? No quiero decir, no quiero demonizarla con esto, pero sí es verdad que el eslogan no puede ser el argumento. El eslogan tiene que ser como el envoltorio, la clave de acceso a todo lo que hay detrás, pero por eso decía que la primera sensación que se tiene que llevar el comunicado, por decirlo de alguna manera, es no me están mintiendo, están siendo claros conmigo. Y luego ya viene, y ese es el primer eslogan, que tiene que quedar arriba de todo. Y luego ya vendrán los subeslóganes y sobre todo en una situación como esta, porque a fin de cuentas las crisis, y lo decía también en el artículo aquel, las crisis tienen que ser elementos de consideración en cualquier plan de comunicación, en cualquiera, incluso aunque, quiero decir, en este por supuesto, porque es en sí una crisis, pero ante cualquier situación y ante cualquier plan que quieras acometer, lo voy a decir en el terreno que más disfruto, en cualquier campaña política, tienes que saber que en un momento dado, pues, o a tu candidato le pueden descubrir algo que no sea realmente limpio o vendible, o que se te puede caer, puedes tener alguna resaca de algo que hubieras hecho que se haya vuelto en contra de ti cuando tú hubieras pensado que todo lo que estaba bien hecho y que no iba a saltar nada malo y de repente te salta un problema que no veías venir. Entonces,
todos esos planes de comunicación, todos esos planes de habilitación tienen que sea bueno. Y si esto falla, ¿por dónde me puede fallar y qué voy a hacer cuando me falle? Es decir, ¿cómo me impacta el fallo? Si es un fallo que se me puede achacar directamente a mí, o es un fallo que se puede achacar a alguno de mis colaboradores, o es un fallo que puede venir, como he dicho antes, de alguna política anterior que haya ejecutado y que ahora mismo estemos viendo el resultado no sea bueno. Y sobre todo, ¿y entonces qué hacer? Y con esto sí lo puedo dejar un poco de lado, no hablar mucho de ello, reconocer el error, pedir perdón. O sea, el espectro tiene que ser amplio y tiene que ser sincero. Quiero decir, cuando digo que quieres ser sincero es que, pues sí, en algún momento a lo mejor tú crees que la mejor solución para evitar una crisis de comunicación es ignorarla. Y no quiero decir, hay que ser cínico, pero no hipócrita. Y por desgracia en nuestro lenguaje no distinguimos de cínico de hipócrita. Y los ingleses sí, yo creo que eso es una de las grandísimas ventajas que ellos tienen, que son capaces de distinguir lo que es ser cínico de lo que es ser hipócrita. Y cínico, básicamente, en su lenguaje, es ser un descreído, y un hipócrita es como lo conocemos aquí, ¿no? Actuar con una mano mientras con otra estás haciendo algo completamente distinto. Entonces, en una situación como la que podamos tener ahora, no vale ni ser cínico ni ser hipócrita. O sea, aquí lo que tienes que salir es diciendo, esto es lo que hay. No podemos engañar a nadie, porque lo primero que está en juego es tu credibilidad, en el sentido en que si yo digo hoy algo, mañana va a haber una curva que va a decir que no. O en pasado va a haber un incremento de no sé qué que te va a desmentir en primer inicio. Es decir, por eso también no me parece muy correcto todo el tema que se está utilizando ahora mismo también desde comunicación del gobierno. Bueno, se lleva utilizando ya unas semanas, de me escudo detrás del experto. Porque el experto, a fin de cuentas, es un asesor. Y al asesor, tú como político o como ejecutivo o como lo que quieras, tienes que saber hacerle preguntas. Y hacer preguntas no es algo que uno nazca sabiendo. Tienes que saber exactamente, tienes que haber analizado el problema, tienes que haberlo planteado, tienes que haberlo resumido, tienes que tener los conceptos claros y saber por dónde pueden venir los problemas. Es decir, saber qué es lo que tú preguntarías, o sea, qué preguntas temerías tú que te hicieran en un momento como ese. Y escudarse detrás de los expertos es dar la sensación de que realmente el poder ejecutivo, la ejecución o la operativa del plan la tienen la operativa deberían tenerla ellos. La ejecución del plan y la toma de decisiones la pueden tener ellos. Y eso no es lógico, porque de hecho, si tú eres gobierno, el ejecutivo eres tú. El que tiene el poder ejecutivo eres tú eres el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, en esos casos hay que saber hacer preguntas, saber quién te rodea, saber asesorarse y valorar sobre todo los niveles de probabilidad. De si este es mi escenario, esta es la probabilidad de que me ocurra esto, evidentemente. Y en este caso, hablas de los expertos, pero también hay un exceso de lenguaje bélico o militar en toda esta aplicación. Es decir, no lo veo como una cuestión mala, simplemente que quizás estamos haciendo un planteamiento demasiado llevado, dices, a los expertos, pero añado yo, también a esta componente del ejército, de esta componente militar. Es decir, estos intentos de convertir a los ciudadanos en soldados, me parecen que son unos símiles, unas metáforas demasiado excesivas a mi entender. ¿Cómo lo ves tú? A mí cuando surgen este lenguaje, cuando surgen estos símiles, siempre me acuerdo de dos referencias que, bueno, pues por vida tengo muy metidas en la cabeza. Una es una canción de Sting que se llamaba La Cruzada de los Niños, Children's Crusade, que habla de los niños que los enrolaban para ir a luchar en la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Es decir, eso sí, efectivamente eran soldados que salían de la población. Eran niños de 18, de 17, 18 yo creo, si no recuerdo mal. Creo que había gente que fingía mayoría de edad, con lo cual entiendo que tenía que ser 18 o 21, no lo sé exactamente. Hasta los 20 y tantos, 30 y tantos, que los movilizaban y iban a luchar. Y ellos iban a luchar contra un enemigo que podían ver. Es decir, el enemigo lo tenían delante. Y la segunda referencia, que engancha con esto que te acabo de decir, de que tenían el enemigo delante, es en el ala oeste de la Casa Blanca, esa serie que le gusta tantísimo, tantísima gente.
que cuando tú te quieres dedicar a esto, todo el mundo te dice, no queremos aquí Josh Lyman, y tú dices, bueno, si yo siempre he querido ser Toby Ziegler. Hay una escena muy buena que están el que es el presidente el jefe del Estado Mayor, que lo hace John Amos, que se llama Fitz Wallace, y está el los Estados Unidos, que es Leo McGarry, que es que bueno, pues se quedan solos en la Situation Room y están hablando, y en un momento dado el jefe del Estado Mayor, el militar, le dice al político, dice, ¿eres capaz de distinguir cuando estamos en tiempo de guerra y en tiempo de paz? Dice, porque si hay alguna lista de la gente que está a máximo nivel en expertos militares, soy yo, y yo no sé distinguir cuando estamos en guerra y cuando estamos en paz. Cuando yo oigo ese lenguaje que se intenta expresar en el sentido que somos soldados, en belicismo, en esto es una batalla que vamos a ganar todos, etcétera, etcétera, si quieres que te diga la verdad, creo que es una forma muy floja y por tanto de ser floja está subestimando muchísimo a la población, de expresar a lo que nos estamos enfrentando, primero porque no vemos a quién nos estamos enfrentando. Eso es evidente. O sea, esto es peor que Fallujah, en el sentido de que en Fallujah los soldados iban por las casas y no sabían por dónde les iba a salir alguien con una bomba, pero sabían por lo menos que quien iba a salir con una bomba era una persona. Aquí no sabemos a quién nos estamos enfrentando. O los francotiradores de la guerra de Bosnia. De Bosnia, pero sabes a fin de cuentas dónde pueden colocarse, te van a cazar, si te tienen que cazar porque son muy buenos, te van a cazar igual, pero aquí realmente esto es una cuestión de una experiencia que no hemos vivido, porque el último problema de pandemia, o sea, pandemia, ni siquiera era pandemia, el único problema sanitario grave que tuvimos fue el ébola, y en España afectó a una persona realmente. Y no estamos, y además el enemigo estaba muy localizado y las formas de contagio estaban muy, muy, muy localizadas, y esto estamos luchando o estamos enfrentándonos a algo que no somos capaces de ver y que no somos capaces de saber ni siquiera si está incluso en aislamiento, si está en el supermercado porque alguien ha tocado algo estando contaminado. Entonces, me parece una situación muy barata que no hace, o sea, me parece una comparativa muy barata que no hace ningún bien ni a la población, porque les subestima completamente, ni a la figuración que tiene que haber sobre la pandemia, porque efectivamente en este caso estamos luchando contra algo que no, y luchamos contra algo, soy perfectamente consciente, pero nos estamos enfrentando a algo que no somos capaces de ver, que no somos capaces de identificar, que no puedes decirle a tu primo, eres un tal por haberme contaminado, porque él no sabe de dónde es. La situación está tan descontrolada que a fin de cuentas lo que habría que hacer, o yo como lo que comunicaría, es lo que en parte se está haciendo, que es apelar a un sentido de la responsabilidad, a un sentido del no toques, ve con guantes, no toques, lávate, etcétera. No salgas de casa. No salgas de casa. Principal. Pero a fin de cuentas te lo digo porque hay que ir al supermercado o hay que ir a la tintorería, o sea, que es otro de los elementos, otra de la gente que todavía no se hace suficiente reconocimiento. Hay gente que en sus negocios recogen ropa que nosotros hemos estado utilizando y las tiene que limpiar y las tiene que dejar lo suficientemente. Quiero decir, que no es la lavandería un hospital y esa gente está abierta todos los días, y esos trayectos hay que hacerlos. O la gente que va a cuidar, o la gente que va a llevar compra, o la gente que va a educar a niños, o la gente que se encarga de quedarse con niños. Es decir, hay casuísticas en las cuales hay que salir, no te queda otra. Entonces, el sentido de estate la mayor parte del tiempo metido en casa y sal solamente para lo que sea necesario es obvia, pero también no puedes culpar a nadie en el sentido de me has contagiado tú. No sabes si te ha contagiado él, porque es que no lo puedes ver. Con lo cual, tu enemigo, tu batalla, puede ser tu ser más querido. O sea, lo que tú quieres identificar a nivel de lenguaje bélico con tu enemigo, o tú eres soldado de no sé quién, es que tú eres soldado a lo mejor contra la persona, o bajo ese parámetro o bajo ese escenario tú eres enemigo o contrario a la persona que está cuidando de ti, a la persona que te está limpiando el cuarto de baño, o la persona que te está pasando la aspiradora mientras tú estás fregando los platos. O sea,
no entiendo ese lenguaje aplicado en este... O sea, no entiendo, sí, claro que lo entiendo. Lo que pasa es que no comparto ese lenguaje aplicado a este escenario. Completamente.